Casa de Oración Shalom, Venezuela. Quiero compartir con ustedes en este día un tema respecto a vencer a un enemigo sutil llamado el temor. El temor, dice la palabra, o tiene dos tópicos comparativos: temor de Dios, y hay un temor que no proviene de Dios. El temor de Dios es el respeto, es esa admiración, esa valoración, esa alta estima que se tiene por nuestro Padre Celestial. Ese temor nos hace caminar en obediencia, nos hace caminar en rectitud y gozar de las maravillosas promesas que Dios nos ha otorgado. Existe el otro temor, que es el miedo, que es contrario a lo que Dios nos otorga, viene de otra fuente. Como viene de otra fuente, ocasiona o trae consecuencias totalmente diferentes al temor de Dios. El temor de Dios nos atrae a su presencia, a su bendición, a lo bueno, pero el miedo nos aleja de lo que Dios nos otorga y nos sumerge en un mundo de oscuridad, en un mundo de malas consecuencias. En la Biblia nosotros podemos leer que un hombre llamado Job, el más sufrido en la historia bíblica antes de Cristo, dice que tenía propiedades, tenía una buena familia, tenía hijos, tenía buena salud. Sin embargo, Job dejó que el temor, ese sutil enemigo, hiciera estragos en sus pensamientos. Porque Job todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos. Tal vez pensaba que habían hecho lo incorrecto y hacía sacrificios continuamente para que Dios los librara. Llegó el momento en que la adversidad tocó la puerta por el temor que él venía presentando. Dice este libro en el capítulo 3, en el verso 25 al verso 26, que el temor, el miedo que él tenía, lo había alcanzado. ¿Y cuál era el miedo? ¿Cuál era el temor que este hombre tenía? Temía perder sus hijos, temía perder sus propiedades, perder sus riquezas, sus finanzas, temía perder su salud. Y así comenzó esta debacle, este deterioro en la vida de este hombre. El temor no es un ente que debemos dejar pasar, el temor maligno, porque psicológicamente un especialista nos puede decir que es una afectación de la conducta, que es emociones que tienen que ser equilibradas, pero la Biblia, nuestra referencia de vida, nos dice que el temor es un espíritu. El libro de 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de cobardía, y lo identifica como espíritu. No dice que es algo emocional. El hombre puede aplicarle medicina, terapia, pero el temor va a continuar allí, porque es espiritual. Y lo espiritual tiene que tratarse con la fuente espiritual, que es Dios. Lo contrario al temor es la fe. Y el temor viene por noticias, por palabras, por hechos que ocurren, que conmocionan la mente y el corazón del hombre, le abren la puerta a este enemigo y comienza a comer la fe que esta persona tiene, y los estragos comienzan a hacerse sentir. Job pierde sus hijos, pierde sus propiedades y pierde su salud por miedo. Más adelante, otra de las consecuencias que trae el temor lo podemos ver en uno de los discípulos de Jesucristo. Cuando a Jesús lo llevan para el sacrificio,
sus discípulos se atemorizan. Temor, miedo comenzó a moverse entre ellos. Pedro, uno de sus hombres de ímpetu, reconocido por su carácter reaccionario, le había dicho con anterioridad: Señor, todos te pueden negar si llega a ocurrir un hecho lamentable, no esperado, pero nunca te voy a negar. Pero el miedo, cuando el miedo se apodera de una persona, compromete los principios, compromete los fundamentos de valor que ha adquirido. Uno de los valores que había adquirido, que había enseñado Jesús a sus muchachos, era la verdad. Hablar la verdad. La mentira viene de otra fuente, la verdad viene de Dios. Cuando a Jesús lo apresan, le preguntan, dice que una criada de aquella localidad le dice: tú eres uno de los que andaba con Jesús. Y él dice: no sé, no lo conozco. Posteriormente es también confrontado por otra mujer, le dice: sí, tú verdaderamente tú estabas con ellos y tú estabas con él. A lo que Pedro responde con juramento. Tal vez lo primero no fue suficiente, a esta segunda mentira le aplica un juramento. Si digo una mentira pero con juramento, la gente va a aceptarla. Siguió el momento y lo confrontan unos hombres y le dicen: verdaderamente tú estás con Jesús, porque hablas, tu manera de hablar te delata, tus palabras son similares a las que él dice. Cuando dice Pedro: me están conociendo es por mi manera de hablar, comprometiendo sus principios aún más. No solamente miente, sino que comienza a cambiar su manera de hablar. Ya su decencia, sus palabras buenas, sus palabras de bien o de bendición se quitan de su boca y comienza a hablar maldición, comienza a hablar obscenidades. Dicen: si hablo obscenidades, si hablo perversiones, jamás van a creer que yo soy uno de los discípulos de Jesús. Así él sale del lugar y posteriormente a esta profecía que se le había dado por boca de Jesucristo, canta el gallo como la alarma de lo que se le había dicho iba a hacer, y llora amargamente. El temor, una vez que la persona ha comprometido principios, lo que queda es una estela de amargura, una estela de dolor. Lo que le causa a sus emociones es desmayo. El libro de Isaías, en el capítulo 41, en el verso 10, nos reseña y dice: no temas, no temas, no tengas miedo, nos dice Dios, porque yo estoy contigo. Si Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas visibles e invisibles, está con nosotros, ¿qué noticia nos puede atemorizar? ¿Qué circunstancia nos puede causar pánico? Si Él es el creador de todo, es el omnipotente, es quien venció al diablo, al mundo, a la carne, está de nuestra parte, lo tenemos todo. Nuestra victoria en Jesucristo está asegurada, pero las circunstancias que se tejen alrededor de nuestras vidas hacen que nuestras convicciones en algunas ocasiones se cimbren, se tiemblen ante la embestida, pero nuestra fortaleza tiene que estar en la palabra, porque las noticias nos llegan por el oído, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Hoy jamás pensábamos que las iglesias se fueran a cerrar sus puertas, pero gracias a Dios, ya Dios nos había advertido, ya Dios nos había notificado, ya Dios nos había abierto los ojos para que la iglesia la tuviéramos en las casas a través de la visión celular. Hoy iglesias a nivel mundial, los servicios los están haciendo
en sus casas, en sus hogares. Y yo creo que en lugar de traer estancamiento a la obra de Cristo en este tiempo, va a traer una multiplicación y un avivamiento acelerado. Creo que en medio de lo que el mundo dice o llama crisis, Dios, por su espíritu que ha puesto en nosotros, lo llamamos oportunidad. Es la oportunidad para que nuestras familias conozcan de Cristo, que nuestras familias conozcan del dador de la vida, del que quita el miedo, del que quita el temor, del que nos imparte fe. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, puesto nuestros ojos en Jesús. ¿En quién estás fijando tus ojos? ¿Los estás fijando en las noticias que te dice el mundo? Porque no escapa, no es que estén inventando algo, una mentira. Es una realidad que está corriendo por el mundo. Hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y cada país ha tomado sus previsiones. Las reuniones multitudinarias, reuniones en grupos mayores o grandes ya, están siendo restringidas para prevenir y para contener el virus que se ha propagado en los continentes que componen nuestra tierra. Esas noticias causan temor, causan miedo. ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Por temor, por miedo. Él veía que Jesús, su maestro, su líder, su Señor, lo había visto resucitar muertos, lo había visto limpiar leprosos, lo había visto obrando sobrenaturalmente, caminando sobre las aguas. Ahora estaba siendo golpeado, estaba siendo herido, estaba siendo maltratado de una manera inhumana. Y él dice, si esto le hacen a él, ¿qué no harán conmigo? El temor lo hizo comprometer sus principios y tirarlo por la borda. El temor hace que cometamos errores, el temor hace que perdamos la confianza en Dios. La palabra nos enseña también en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, que Dios nos promete paz. Dios nos promete paz verdadera, paz completa, si confiamos en Él. Tenemos que mantener nuestra confianza en Dios, pero el temor, el miedo, hace que la confianza se pierda, que la confianza se disipe. Por eso es que tenemos que actuar conforme al consejo de la palabra. Mirar, no la noticia, no fijar nuestros pensamientos en la noticia, sino en Dios, en sus dichos, en sus promesas, para llenarnos de fe. ¿De dónde adquirimos nosotros fe para vencer el temor? A través de la palabra. Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe viene por oír, se alimenta con oír. ¿Qué va a escuchar o qué va a alimentar nuestra fe? El escuchar y el recibir, el guardar y el practicar las palabras que Dios nos ha dejado en la Biblia. Dios nos ha dicho, yo estoy contigo. Quiero que estas palabras hagan eco, lleguen a tu espíritu, lleguen a tus oídos y las pongas en práctica. ¿A qué noticia le estás dando cabida en tu corazón, en tus pensamientos? La noticia que viene del mundo, muerte, enfermedad, virus, deterioro en la casa, daños en la familia, o a la que te dice Dios, yo estoy contigo, yo llevé toda enfermedad sobre mi cuerpo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y el temor como espíritu tiene que ser contrarrestado con el espíritu. Nosotros tenemos que declarar, porque la palabra la establecemos cuando la profetizamos, cuando la hablamos, cuando la creemos y la practicamos. Cuando tú hablas, cuando tú decides orar, abrir tu boca para las verdades de Dios, aplicarlas a tu vida, entonces esa fe se levanta y el temor y el miedo que viene producto de alguna otra noticia o de algún hecho alrededor tiene que huir. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que estemos plenamente cimentados en el propósito, caminando firmes, esperanzados, con la convicción de que las mejores cosas están por llegar a nuestra vida. No desmayes, yo soy tu Dios, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy quien te esfuerzo. El miedo trae como consecuencia que las fuerzas se debiliten, que el hombre ya no crea poder alcanzar sus metas, crea no poder llegar al final. Pero Dios nos ha dicho que los que perseveramos hasta el fin tendremos la victoria, la corona de la vida. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Sobre nosotros no está cualquier espíritu, está el Espíritu Santo de Dios. La persona del Espíritu Santo está dentro de nosotros, y por el Espíritu Santo nosotros podemos alcanzar todas las promesas, todas las bendiciones que Dios ya nos ha dado en nuestro amado Señor Jesucristo. Dios nos ha permitido, nos ha hecho o nos ha dado el privilegio. El Espíritu Santo more, habite dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos. Y es por eso que nosotros ahora nuestra imaginación la tenemos hacia las cosas buenas. Cuando nos dan una noticia, nosotros la pasamos a través del filtro de la palabra, y lo que es malo lo echamos fuera y lo que es bueno lo retenemos. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos ayude. Es nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo. Está siempre con nosotros, estemos despiertos, estemos dormidos. Él siempre trabaja a favor de nosotros como hijos. Somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido rescatados, hemos sido reconciliados con el Padre a través de Jesucristo, y no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. En ese espíritu podemos tener plena identidad de quiénes somos. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y por eso puedo hablar con Él confiadamente, puedo llegar a Él a través de la sangre de Jesús, tengo acceso todo el tiempo a su presencia, me puedo llegar a Él con toda mi confianza, declararle, abrirle mi corazón, exponerle mis asuntos y recibir de Él la fortaleza que mi vida y que mi alma necesitan. Cuando el miedo ha calado ya en el corazón y nos hemos apercibido de que el sueño se ha quitado, de que la tranquilidad se ha quitado, de que la paz se ha ido, es tiempo de echar fuera a ese enemigo, porque la fe es la que tenemos que preservar para mantener nuestra victoria siempre en nuestro Señor y Salvador. Renunciar al espíritu de miedo, renunciar al espíritu de temor. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra confesión, a través de nuestras palabras. Si ustedes me acompañan en este momento, lo podemos aplicar, lo podemos hacer, ministrarnos a nosotros mismos, ministrar en nuestra familia, ministrar en nuestros grupos en casa, ministrar en nuestras células, ministrar en nuestros hogares. Fuera el espíritu de temor, el espíritu de miedo. No vamos a comprometer principios, no vamos a comprometer verdad, no vamos a dejar que el miedo producto de noticias quiten nuestras fuerzas. Tenemos que retomar la fuerza mirando a Jesús, mirando a Jesucristo, nuestro autor y consumador de la fe. Su obra completa en la cruz del Calvario nos otorga todo el bien en esta tierra. Y como dijo David en el Salmo 27, verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese, si no estuviera convencido que voy a ver el bien de Dios en la tierra de los vivientes, en el tiempo que me ha tocado estar presente en esta generación. Estoy sumamente con certeza bien firme de que voy a ver cada día el bien de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre la iglesia, sobre mi nación, sobre mi país.
porque el Dios mayor es el que está conmigo, mayor es el que está en la iglesia, mayor es el que habita con los que creen en la palabra, que cualquier noticia que el mundo pueda dar, cualquier enfermedad que se pueda levantar o manifestar. Hoy en el mundo, en este 2020, una visión perfecta como se comenzó profetizando en este año, vemos que tercer mes del año, 15 de marzo, algo que no se esperaba, las iglesias cerradas, pero utilizando los medios alternativos que existen para llevarle una palabra de aliento a nuestra gente, una palabra de fe a nuestra gente, y que no le den albergue, que no le den habitación, que no le den lugar al miedo, al temor, porque es un enemigo derrotado. Es sutil, es astuto, pero hay que atacarlo de manera inteligente, con palabra, con certeza y con la fe que nos viene dada cuando nuestra mirada no se aparta de nuestro Señor, de donde proviene nuestra fe. Nuestra fe viene de Jesús, nuestra fe viene de la palabra. Jesús es la palabra, Jesús es la vida, Jesús es nuestro camino, es quien nos marca la senda por donde tenemos que transitar sin equivocarnos en el rumbo, sin equivocarnos en la meta por alcanzar, por llegar. Él nos va a fortalecer y a permitir que en nuestro corazón exista la paz y la tranquilidad que se requiere para andar en victoria. Un corazón atribulado, un corazón atormentado, un corazón con miedo, lo que genera es enfermedades. Job se enfermó, deterioro en los hijos, en el hogar, su familia, sus hijos murieron a temprana edad, sus bienes se vinieron a la quiebra y todo un daño terrible es lo que genera darle paso al miedo o al temor. Así que el temor es un enemigo derrotado y cuando se presenta hay que echarlo fuera, no darle paso. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra firmeza en la declaración de fe que tenemos en su palabra. La palabra que está a nuestro alcance es la más segura, es nuestra fortaleza de vida, nuestra fortaleza para andar con toda la paz que se requiere y tomar las decisiones apropiadas, las decisiones correctas. Yo estoy contigo, no temas, te dice Dios, no temas. El médico que te ha dicho, el especialista que te ha dicho, lo que te hayan diagnosticado, declárale la palabra de Dios sobre él, porque hay situaciones que la persona incluso antes de ir a chequearse, ya la imaginación por darle lugar al miedo comienzan a hacer estragos en su condición de salud. Comienza un deterioro sin todavía tener un examen de laboratorio, una evaluación de un médico, porque su imaginación, así sea un pequeño dolor que esté presentando, ya comienzan a pensar que es algo malo, que es algo terrible, porque le han dado lugar al miedo. Yo tengo que darle lugar siempre a la fe, a la palabra de Dios, y cualquier cosa que pueda sentir, que pueda estar pasando, yo sé que Dios es mi rey, que Dios es mi ayudador. Hoy aquí en nuestro país, mucha gente, millones de personas, han salido por miedo, principalmente por miedo, por necesidades, porque tienen miedo que la familia perezca, y por la situación terrible en la economía, el deterioro que hay en la moneda de nuestro país, han salido en busca de mejor vida, de un porvenir mejor para la casa, pero el miedo los ha empujado. Hay otros que permanecemos aquí y hasta el día de hoy la mano de Dios nos ha sostenido. Él nos ha ayudado, no nos ha dejado solos. Dios sigue siendo Dios en nuestro país. Dios sigue siendo Señor en esta casa. Tiene que encontrar a alguien que le crea, que deje el miedo a un lado y abrace la fe,
abrace la palabra, abrace los dichos de Dios y saber que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si un ejército se levanta contra nosotros, tenemos que estar confiados porque la victoria ya está dada. Nuestras adversidades, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras batallas ya están arregladas. Ya Cristo las venció. Él espera que nosotros lo honremos creyéndole a lo que Él nos ha dado. Aflicciones vendrán, porque no quiere decir que todo será un camino de risas todo el tiempo, sin ningún tipo de tristeza. Vendrán, pero tenemos la palabra profética después de este verso que dice: muchas serán las aflicciones, pero de todas yo te voy a librar. No vamos a quedar en derrota, no vamos a quedar muertos en el camino, vamos a llegar vivos y en victoria a nuestra meta, a nuestro propósito, a nuestro fin profético, a lo mejor que Dios pensó cuando nos permitió vida en el país en el cual estamos. Así que me acompañen y vamos a repetir junto a una confesión que les voy a decir ahora. Lo espiritual se echa fuera con lo espiritual, con la palabra, con el nombre que es sobre todo nombre, con Jesucristo. Jesucristo, quien lo venció. La autoridad no es nuestra, nos ha sido delegada por el que derrotó toda adversidad, todo enemigo, toda tentación, toda enfermedad, todo mal. Ganó un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, no hay otro, solamente Jesucristo. Y en ese nombre hoy quiero que me acompañes y digas: Señor, en esta hora yo vengo ante ti y presento todo miedo, todo temor a los pies de la cruz. Yo lo echo fuera de mi cuerpo, lo echo fuera de mi vida. No quiero estragos, yo no quiero imaginarme cosas malas, yo no quiero imaginarme cosas dañinas, yo no quiero imaginarme fracasos en mi casa y mi hogar. Yo le abro las puertas a la fe, y ese miedo que atormentaba y estaba causando males en mi hogar, en mi propia existencia, lo declaro atado y fuera completamente en el nombre de Jesucristo. Y ahora las puertas de mi corazón están abiertas a la vida, a la fe. Esa es la palabra que permanecerá en mi corazón, la palabra de Dios. Él está conmigo, y si Dios está conmigo, soy mayoría. Si Dios está contigo, tú eres mayoría. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como Dios estuvo con Moisés, con Josué, va a estar contigo también. Así como ha estado conmigo, te va a acompañar a ti también. Y junto a Él vamos a seguir testificándole a este mundo, testificándole a los que habitan aquí en Venezuela, testificándole a todos los que podamos alcanzar con la fe que nos ha sido otorgada y que nos ha sido dada, la salvación, el camino, la vida que solamente se encuentra en Jesucristo. Si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, es tiempo de que lo hagas en este momento. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Tu sangre me adquiere y me compra. Reconozco que no he hecho lo debido, pero hoy abro mi vida, mi corazón, para darte paso a ti, la palabra de vida. Creo que tú fuiste en lugar mío a la muerte, ocupaste el lugar que me correspondía, pero al tercer día te levantaste triunfando y vives para siempre. Gracias por hacerme tu hijo, gracias por permitirme y darme
el gran privilegio de que tu espíritu venga a morar dentro de mí. Ese espíritu no es de temor, es de poder, es de amor, es de dominio propio. Y voy a tener las consecuencias que tu espíritu va a traer sobre mi vida. Voy a caminar en completa paz. Voy a caminar en plena confianza, seguro de lo que soy. Soy hijo y tengo herencia. Gracias, Señor, porque los privilegios, los honores, las bendiciones que Jesucristo, nuestro Señor, tiene en el reino, tú nos las has entregado también en igual magnitud. Tu amor es inmenso, tu amor es muy grande y a Él le abro hoy mi corazón. Gracias por aceptarme, gracias por recibirme como soy. Gracias, Señor, porque tu amor echa fuera el temor. El temor traía castigo, pero tu amor trae bendición. Tu amor me da plena aceptación y me hace adorar y alabar al Rey y Señor de toda la creación, Jesucristo. Dios me les guarde y Dios me les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.